Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45 es el capítulo que nos ocupa hoy. Como hemos aprendido a lo largo de este estudio, el libro del profeta Jeremías no lo tenemos nosotros compendiado de manera cronológica, de tal manera que los capítulos que vamos a comenzar a estudiar a partir del 45 hasta el 52 corresponden a eventos anteriores a la participación de Jeremías en el exilio con los fugitivos en Egipto. Prácticamente la historia de manera cronológica terminó en el capítulo 44 y este capítulo 45 son historias recopiladas en épocas anteriores al rey Sedequías, cuando aún existía la monarquía. Por ejemplo, el capítulo que nos corresponde hoy, que es el 45, va a hablar de un evento que aconteció en la época del rey Joacim, mucho antes de este momento en el cual Jeremías y Baruch se encuentran en Egipto. Yo les invito para que vayan conmigo en el capítulo 45 al versículo 5. Dice, y tú busques para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en todos los lugares a donde fueres. La pregunta del versículo 5 es una pregunta supremamente interesante, es una pregunta desafiante, es una pregunta para reflexión y para dar una respuesta que hace el Señor a Baruch, el escriba fiel de Jeremías. ¿Y tú buscas para ti grandezas? ¿Y tú buscas para ti grandezas? Y esa va a ser la pregunta que nos va a guiar en la reflexión de esta mañana. ¿Busco para mí grandezas? Es el título de la predicación. ¿Busco para mí grandezas? El capítulo 45 es el capítulo más corto del libro del profeta Jeremías. Es un capítulo de tan solo 5 versículos, dirigido de manera personal al escriba Baruch. No habíamos encontrado en todo el libro de Jeremías un capítulo dirigido específicamente a una persona, y son pocos los capítulos en la escritura que son dirigidos a una sola persona. Generalmente se dirigen a una comunidad, a un pueblo, a una familia, o narran eventos históricos comunes, pero este capítulo es dirigido de manera directa, específica a Baruch. La fecha, nosotros nos dice el texto ahí, que es al comienzo del año en el que gobernó el rey Joacim, en el primer año de Nabucodonosor. Ya hemos dicho en otras oportunidades que este año es supremamente importante en la historia del profeta Jeremías. Es un año muy importante por varias razones. Primero, porque es cuando comienza a reinar Nabucodonosor. Y va a ser importante esa fecha porque el rey Nabucodonosor va a generar un gran caos en Judá y Jerusalén, y va a permitir que muchas de las profecías que dio Jeremías tengan cumplimiento bajo el gobierno del emperador Nabucodonosor de Babilonia. Entonces es muy importante siempre que la Biblia dice en el primer año o en el cuarto año de Joacim, que es el primero de Nabucodonosor. También es importante porque justo en el primer año de Nabucodonosor, que es el cuarto año de Joacim, rey de Judá, se da la batalla de Carquemis, que es la batalla con Egipto, muy importante, donde hay derrota del imperio egipcio, y esa batalla es muy importante en la historia del pueblo judío, porque implica la decadencia de un imperio y el poderío de otro que emerge inmediatamente, que es al norte, el reino de Babilonia. También es muy importante el cuarto año de Joacim, como lo hemos dicho anteriormente, porque en el cuarto año de Joacim es cuando Jeremías es prohibido de ir al palacio para dar su discurso, y entonces se reúne con Baruch para recopilar y dejar por escrito todas las historias y las profecías que él ha dado por 23 años de vida pública. El cuarto año del rey Joacim, Jeremías tiene 23 años de labor profética, pero ha sido impedido de ir al palacio, y entonces él toma una opción, que es la opción de escribir, y usando al escriba Baruch, recopila todas las historias y son puestas frente al rey Joacim. El cuarto año del rey Joacim también es muy importante, porque es cuando Joacim recibe en el palacio a Baruch con el rollo que Jeremías ha escrito, y es cuando quema el rollo, lo corta, se burla, desprecia la palabra, la quema y la pone en la hoguera, y entonces ordena pues la captura de Jeremías y de Baruch, y ellos tienen que salir para esconderse. Es una época muy importante, muy interesante en la historia del pueblo de Israel. Se cree que fue más o menos el año 625 o 624 antes de Cristo,
que acontecieron estos eventos y son eventos construidos bajo muchísimas realidades políticas, económicas emergentes, realidades religiosas dominantes, difíciles de inmorales, fuertes corrientes nacionalistas subterráneas. Joacín se opone a Nabucodonosor. Joacín busca operar una resistencia y no comprende la dinámica de las profecías que se han dado. Joacías, a diferencia de Josías, busca oponerse a Nabucodonosor y entonces genera toda una situación social difícil, porque ellos están en busca de la libertad, cosa que realmente no van a conseguir, y según las profecías, pues lo que viene es juicio y destrucción de parte de Dios para Jerusalén. Jeremías capítulo 25, 1 al 3 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Y luego en Jeremías 36, 1 al 4 dice: aconteció en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su mal camino. Entonces yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías a Barut, hijo de Nerías, y escribió Barut en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías todas las palabras que Jehová le había hablado. Vamos a encontrar en este año cuarto, de manera muy especial, la participación de los escribas en la conservación de los manuscritos judíos. Los escribas cumplieron una tarea supremamente importante, ardua, extenuante, pero con mucha inteligencia y dedicación para la preservación de los manuscritos sagrados. Entre ellos participa de manera especial Barut, que reconstruye junto a Jeremías todos los 23 años de labor profética y quedan por escritos. Los escribas eran hombres muy inteligentes, muy asiduos en la escritura y en la traducción y en la escritura de los documentos bíblicos, con muchísimo conocimiento detallado de las palabras de Dios y con muchísima excelencia en la escritura y en el cuidado para preservar. Vivimos una época muy difícil, los judíos aún no han huido, no han sido destruidos, pero el capítulo, que es algo muy prodigioso, es inserto en el libro después de que los judíos han ido como fugitivos a Egipto. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué este capítulo 45, que se da en el año cuarto del rey Josías, en el primero de Nabucodonosor, antes de Joacás y antes de Jeconías y antes de Sedequías, se pone en el texto bíblico después de la destrucción de Judá y de Jerusalén y después de que los pocos fugitivos fueron para Egipto? ¿Por qué este capítulo no se inserta en el mismo cuarto año del rey Joacín, sino que se deja y se preserva para ponerlo al final de la historia? Es una muy buena pregunta que esperamos resolver a lo largo de la predicación. ¿Busco para mí grandezas? Es la pregunta que nosotros vamos a responder, es la pregunta que Dios le hace a Baruch y es la pregunta que Dios nos hace a nosotros y que necesitamos responder en este capítulo. Vamos al versículo primero. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. El primer versículo que nosotros vamos a analizar es el versículo introductorio, donde nos hace una ubicación histórica del momento en el cual se dio esta historia. El episodio que se va a narrar en el capítulo 45 es un episodio dirigido exclusivamente a una persona llamada Baruch y se dio en un año específico, que es el cuarto año del rey Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, cuando aún existía la dinastía davídica, cuando aún existía el templo y cuando estaban las murallas y cuando todavía no estaban como fugitivos estos dos varones, Jeremías y Baruch, en Egipto. Se dio este episodio que es el que se va a narrar. Es importante que nosotros recordemos quién fue Baruch. Baruch significa el que es bendecido, un hombre escogido por Dios, perteneciente a una familia de escribas. Se cree que por ser escriba era un hombre muy educado y pertenecía a una familia muy influyente. Algunos eruditos modernos creen que él procedía de una familia muy prestigiosa de escribas en el reino del sur.
Dice la Biblia que era hijo de Nerías y se cree que era nieto de Amasías, que eran hombres influyentes en la época histórica en la cual estaba Joacín y Joacás como reyes y después los posteriores que vinieron. También dice la Biblia que Barú tenía un hermano que se llamaba Serayá, que fue un hombre muy importante también, funcionario del rey, y que tanto Serayá como Barú apoyaron fielmente al profeta Jeremías, especialmente cuando el rey Joacín ordenó la muerte de Jeremías a causa de las profecías que él decía que iban a ser invadidos y a causa del llamado para que se rindieran a Nabucodonosor. Jeremías y Barú habían pasado, cuando se da este capítulo, mucho tiempo juntos. Desde el año cuarto de Joacín hasta después del exilio, después de la destrucción de Babilonia, cuando están en Egipto. Han pasado muchísimo tiempo. Johanán, recordemos que obligó a Jeremías, ¿cierto?, a ir a Egipto como fugitivo y refugiarse en allá, y se llevaron a Barú. Han pasado varios acontecimientos que ellos han tenido juntos. Primero, dice la Biblia, que Barú, cuando aparece en la historia bíblica en el capítulo 36, Barú fue llamado por Jeremías para ser el escriba diligente en la recopilación de todas las historias de 23 años de profecías. A partir del año cuarto de Joacín, Barú y Jeremías fueron inseparables. Compartieron no solo ese momento, sino que comparten el momento del capítulo 32, que fue posterior al del capítulo 36, donde Jeremías está preso en la cárcel en el patio del palacio, y Dios le da la orden de comprar un terreno en Anatoc de un familiar, y Jeremías llama a Barú nuevamente para que él haga todos los trámites legales, toda la negociación, y deje por escrito los documentos del trámite y se legalice la compra. Barú fue la persona que hizo estos trámites para Jeremías. Luego dice la Biblia que los dos fueron perseguidos después del episodio del rollo que es llevado ante el rey Joacín, y que el rey Joacín lo quema y ordena la muerte de estos dos varones. Entonces él junto a Jeremías se esconden y desaparecen un tiempo de la escena pública y de la escena política. Barú y Jeremías participaron juntos en la destrucción de Jerusalén, fueron testigos del cumplimiento de estas profecías, y luego los dos fueron llevados forzosamente por Johanán a tierra de Egipto. Se cree que Jeremías y Barú murieron juntos en Egipto. Hay varias tradiciones sobre esta, pero la tradición más fuerte sobre la muerte de estos dos varones es que los dos fueron acusados por los judíos de la destrucción de Judá y de Jerusalén, fueron acusados de ser aliados de Babilonia por haberles dicho que se rindieran a Babilonia, y entonces que fueron muertos apedreados. Esa es la tradición más fuerte con relación a la muerte de Jeremías y de Barú, su compañero amigo inseparable. Eso es muy importante. Cuando el pueblo judío va a consultar a Jeremías con relación a qué decisión tomar para ellos obedecerla, en el capítulo 42 y 43, Jeremías después de 10 días les responde que no deben ir a Egipto, y que la voz de Dios dice que no vayan a Egipto, y entonces Johanán y todos los dirigentes del pueblo acusan a Jeremías de que él no dijo esto por su propia cuenta, sino que fue incitado por Barú. Entonces realmente a partir del cuarto año de Joacín, Barú y Jeremías caminan juntos, construyen toda la historia a partir de allí, van juntos en toda esta tarea, no solo de triunfos y de labor profética incansable, sino también de sufrimientos, de angustias y de situaciones difíciles. Uno de los aspectos sobresalientes en la historia de Barú junto a Jeremías tiene que ver con su lealtad. La lealtad de Barú es un ejemplo admirable, y gracias a la lealtad de él para con Dios y para con Jeremías, esta sección que nosotros estamos viendo es supremamente alentadora. Desde joven, Dios le había dicho a él que iba a pasar por sufrimientos. Recordemos que este capítulo se le dio en el cuarto año de Joacín, pero se pone por escrito muchísimos años después, probablemente unos 25 o 30 años después, cuando los dos están ya ancianos y están viviendo la realidad de estar exiliados en Egipto, afrontando pues ya los últimos años de su vida y de su ministerio, prontos para morir. Barú ayudó a Jeremías en muchas circunstancias, no solo cuando estaba preso
para ayudarlo y consolarlo y confortarlo. Lo ayudó también como asistente cercano y como secretario, así lo registra la Biblia. Lo ayudó como mensajero para hacer la voz de él ante el rey Joacín y los reyes posteriores, pero también lo ayudó en el trámite legal de la compra del terreno, y lo ayudó en sus viajes y lo ayudó en sus experiencias como exiliados. Entonces es una realidad muy importante. De todos los compañeros que tuvo Jeremías durante su ministerio, entre ellos Gedalías y otros, el amigo más incondicional y compañero leal y colaborador en la labor profética, en la labor ministerial, fue Barut. Barut es un hombre muy importante. Es tanto así que algunas tradiciones dicen que Barut fue un asiduo escritor, y hay varios escritos apócrifos que son atribuidos a Barut de manera directa o como pseudoepígrafos. Entonces, esto es importante con relación al tema de Barut. Busco para mí grandezas. Jeremías fue un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel en este periodo. Pero Barut, su compañero, era un hombre muy prominente. ¿Sí? Fue un hombre muy prominente. Fue un hombre de una familia muy importante, con muchísima posibilidad política de influir, posiblemente con la oportunidad de desarrollar un cargo público muy alto en Judá y Jerusalén en ese momento, un hombre muy inteligente, muy influyente, funcionario del rey, cercanos a la aristocracia del pueblo judío en su momento. Era un hombre muy, muy brillante en todo el sentido de la palabra. Esa es la razón por la cual se va a dar este capítulo. Él, en lugar de desarrollar ese cargo político importante, o de cumplir esas funciones públicas prominentes en ese momento histórico, es llamado por Dios para ser compañero de un profeta, y de un profeta que está amenazado por el gobierno. Es llamado para estar al lado de un hombre que va a tener que afrontar la soledad, el exilio, la persecución, la cárcel, la tortura y muchas situaciones de dolor. Eso es importante para nosotros comenzar a comprender el tema. ¿Por qué Dios le hace semejante pregunta, que es una pregunta enigmática? ¿Buscas para ti grandezas? Si nosotros vamos a los versículos siguientes, el versículo 2 y el versículo 3, vamos a comenzar a comprender un poco el tema. Yo quiero que leamos antes algunos versículos de Jeremías, donde nos ayuda a comprender la participación de Barut en el trabajo profético de Jeremías. Capítulo 32, versículo 12. Y entregué la carta de venta a Barut, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura de venta, y delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Jeremías 43:3. Sino que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. En Jeremías 51:59 dice: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Seraías dirigía la marcha. Y luego en 2 de Crónicas 34:8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, al canciller, para que prepararan la casa de Jehová su Dios. Y luego en Jeremías 36, versículo 32 dice: tomó pues Jeremías otro rollo y lo dio a Barut, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, dictadas por Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Luego vamos a los versículos 2 y 3 del capítulo 45 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barut. Tú dijiste: ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Ay de mí ahora. La exclamación del versículo 3 del capítulo 45 de Jeremías es una exclamación a la cual ya estamos habituados en varias partes del libro de Jeremías. Es una exclamación supremamente interesante, una exclamación que sale de lo más profundo del alma, del espíritu de este siervo de Dios. ¡Ay de mí ahora! Es una exclamación de dolor, de lamento, pero básicamente es una exclamación de autoconmiseración. Es una exclamación donde él pone un posesivo refiriéndose a sí mismo. ¡Ay de mí ahora!
es ¿qué hago conmigo mismo? ¿O quién pudiera comprender lo que siento y lo que vivo? ¿Quién pudiera comprender mi dolor, mi angustia, mi gemir, mi frustración? ¡Ay de mí! ¡O pobrecito de mí! ¿O qué hago de mí? Esta es una exclamación supremamente interesante que nace de lo más profundo, usando una interjección de llamado de atención, de auxilio, de dolor. ¡Ay! ¡Ay! Pero ¡ay de mí! Y ¡ay de mí ahora! Es decir, ¿quién puede socorrerme en este preciso momento? ¿Quién puede auxiliarme en este momento angustioso, en este momento depresivo, en este momento de presión, de angustia, de cansancio y de fatiga por el cual estoy viviendo? Esa exclamación que Dios le repite a Barúd para recordarle lo que él vivió muchos años atrás cuando era joven y estaba en el cuarto año de Joacim junto a Jeremías, es una exclamación muy importante, porque dice la Biblia que Dios, Jehová, Dios de Israel, le dijo a Barúd, tú dijiste. Es increíble porque lo más probable es que Barúd en este momento histórico ha olvidado lo que él vivió quizás 25 años atrás junto a Jeremías. Con mucha frecuencia nosotros solemos olvidar los episodios y especialmente hay muchas palabras que decimos, palabras sueltas, palabras de exclamación, palabras de angustia, palabras donde culpamos a otros y nosotros las olvidamos con facilidad. Y es probable que Barúd, siendo un escriba tan diligente y tan prominente y que escribía con facilidad, hubiese olvidado lo que él había dicho. Y esa es la razón por la cual muchos años después, cuando está en Egipto, Dios le recuerda y le dice, tú dijiste. Recuerda lo que tú dijiste en un momento dado de tu vida. Nosotros solemos olvidar, pero siempre hay personas hábiles para recordarnos lo que nosotros olvidamos. Siempre alguien nos dice, tú dijiste, acuérdate que en un momento tal específico tú dijiste eso. Ahora, ¿por qué es importante que se nos recuerde lo que hemos dicho? Es importante para nosotros recordar que en muchísimos momentos tuvimos salidas en falso, tuvimos ideas de cansancio y de fatiga y que muchas veces buscamos responsables en situaciones de las cuales nosotros éramos directos responsables. También es importante que alguien nos recuerde porque es una parte de la forma como se hace juicio y justicia. Si no hay hechos para comprobar nuestras acciones, pues difícil podemos ser juzgados con precisión y con justicia. Es importante que a Barúd se le recuerde y le recuerda Dios directamente a través de su mejor compañero y amigo inseparable que es Jeremías. Tú dijiste. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Barúd? ¿Qué era lo que había dicho Barúd ya más de 2 lustros atrás? ¡Ay de mí ahora! Lo que tú dijiste no fue algo fácil de olvidar. Lo que tú dijiste y por lo que tú pasaste no fue una situación fácil y es importante recordarla en este momento en Egipto. ¡Ay de mí ahora! Jeremías había levantado lamentos similares en momentos anteriores al de Barúd. Jeremías había dicho, ¡ay de mí! Que no sé qué hacer. ¡Ay de mí! Otros hombres como Isaías o como Elías o como Jonás u otros profetas de la Escritura hicieron exclamaciones similares. ¡Ay de mí! Ahora, la mayoría de las exclamaciones similares que hicieron otros profetas u otros hombres de Dios, las hicieron en momentos políticos y en momentos adversos para la nación. Es decir, su lamento y su expresión de dolor y de angustia y depresión no la hicieron pensando en sí mismos, sino tomando el lugar de todo el pueblo para representar el dolor y la angustia que toda la nación estaba viviendo por esa situación política o militar. Es decir, los profetas que hicieron exclamaciones similares encarnaron el dolor del pueblo para ser como la viva voz del lamento y del reclamo y de la pregunta de toda una nación frente a Dios, usando una gran figura literaria. Sin embargo, la exclamación que está haciendo aquí Barúd es digna de recordar después de tantos años. ¿Por qué? Porque esta exclamación no encarna el dolor y la angustia de una nación. Porque esta exclamación no encarna la representación del dolor, de la presión y de las consecuencias que va a vivir la nación por la invasión babilónica y por toda la decadencia moral, sino que esta exclamación encarna la angustia y la presión ambiciosa de un hombre. Es decir, Barúd no representa al pueblo. Barúd no encarna el dolor y la angustia que va a vivir el pueblo, sino que Barúd representa su propio dolor.
Barús representa su propio egoísmo y su propia ambición materialista. Barús representa su propia incomprensión individual propia de sí mismo, porque considera que debe pasar momentos diferentes y debe pasar realidades diferentes y las está pasando de dolor. 4 situaciones va a presentar Barús aquí que son motivo de su depresión, que son motivo de su duda. Una de ellas es la tribulación, otra de ellas son las lágrimas, otra de ellas es el cansancio y la cuarta realidad es que está cargado de tanta tensión que está viviendo. El versículo 3 continúa diciendo, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Ahora es importante porque muchísimos hombres de Dios culparon a Dios de las circunstancias, pero lo hicieron usando una figura literaria representando al pueblo. Barús no lo hace de la misma manera. Barús acusa a Dios de lo que a él le está pasando y su lamento es frente a Dios diciendo, pobrecito de mí porque estoy en las manos de Dios y Dios me está pasando por semejante situación. ¿Por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Nuevamente en el versículo usa el posesivo, ¿cierto? Refiriéndose a sí mismo. ¿Por qué ha añadido tristeza a mi dolor? Ahora, lo que está diciendo aquí Barús es que él no está comprendiendo todas las circunstancias que está viviendo. Ahora, recordemos nuevamente que Barús en este momento histórico es joven, es un hombre joven, es el primer año que comenzó a trabajar para servir a Jeremías como compañero, apenas se enfrentó a la primera realidad, y la primera realidad en el año 4 que él enfrentó fue que trabajó arduamente por algunos meses, recopilando, siendo el copista de todas las historias y las profecías que Jeremías minuciosamente le dictaba, y él fielmente, sin reclamos, sin exigencia alguna, escribió por algunos meses estos documentos. Luego de que los escribe y los preparan en un rollo, Jeremías le dice, ve y llévalos al rey Joacín. Fue y los llevó al rey Joacín. El rey Joacín, cuando los leyó, después de que ya habían pasado por lo menos por 5 grupos de lectores, se burla de este documento, lo desprecia, saca su bisturí, lo corta, lo echa al fuego, lo quema y ordena que estos hombres sean perseguidos. Barús huye de la presencia del rey Joacín, va y busca al profeta Jeremías y le comenta lo que ha sucedido. Y Jeremías, en lugar de hallarle la razón, de esconderse ni de huir, Jeremías le dice, tenemos que volver a escribir. Y nuevamente Jeremías dicta para Barús, incluyendo otros detalles y otros ejemplos que no habían sido escritos en el primer rollo. Fue una situación totalmente frustrante para Jeremías y totalmente frustrante para Barús. Fue una situación, un incidente supremamente complejo. Es muy probable que Barús haya pensado, bueno, si escribo del profeta de Dios estos mensajes, si los hemos recopilado con tanto esfuerzo en estos pergaminos y los llevamos al rey, es muy probable que el rey me condecore por hacer esta tarea de recopilación histórica de estos últimos años de la historia del pueblo de Israel. Es muy probable que si recopilamos 25 años de historia, pues me condecoren y me pongan en un buen lugar y el rey me dé unas buenas recompensas. Es probable que haya pensado eso el escriba Barús. Además es muy probable que él anhelara como varón tener algún tipo de recompensa o de privilegio del palacio o del rey por hacer semejante tarea de recopilación. Pero recibe en contraprestación a su tarea abnegada una situación totalmente diferente. Dice la Biblia que el rey en presencias, con burla ante Dios y sin ningún tipo de reconsideración o de remordimiento o de arrepentimiento, él corta este documento y lo quema y amenaza a estos hombres. Barús lo que está expresando en el versículo 3 de este capítulo es su total frustración, su total cansancio, fatiga, su angustia, su tensión por un episodio doloroso que él no esperaba. Barús está joven, Barús tiene un futuro asegurado en el palacio. Barús en la nación, por ser un hombre inteligente y prominente, tiene un futuro asegurado. Pero Dios lo llamó para aliarse con un profeta que está bajo persecución, que está bajo amenaza del propio sistema dominante, del propio sistema político. Este primer episodio, que es el episodio inaugural
Es la primera labor pública que él realiza con tanto esfuerzo y con tanta diligencia. No recibe ninguna recompensa ni aprobación, sino más bien amenaza y persecución. Es interesante cómo los jóvenes con mucha facilidad, ante la primera situación, desfallecen. Baruch está desfalleciendo ante el primer episodio angustiante y doloroso que él tiene que enfrentar. Baruch se desanima, se descompone, entra en un periodo de depresión, profunda tristeza, profundo gemir, no encuentra alivio para sí, no encuentra descanso, se autoflagela, tiene lástima de sí mismo y su autoconmiseración es patética. Es interesante cómo nosotros con mucha facilidad pensamos que cuando somos llamados al ministerio o a servir a Dios en alguna tarea, el camino es color de rosa. Muchos de nosotros pensamos, yo fui nombrado a este cargo, yo fui reconocido o promovido a esta tarea y por supuesto pues tengo todo un camino despejado y las cosas van a marchar supremamente bien. Voy a ser recompensado, reconocido, voy a tener honores y privilegios porque el cargo que yo acabo de recibir lo amerita. Sin embargo, aunque el cargo y el llamado y el encargo que tiene Baruch lo amerita, que reciba recompensas, no van a venir esas recompensas de parte del sistema político y militar de turno. Esa recompensa no tiene nada que ver con cero sufrimientos o con adversidades específicamente de aquellos a quienes él sirve. El llamado que él ha recibido es un llamado supremamente loable, supremamente celestial, un llamado muy difícil que él tiene que cumplir junto a Jeremías, pero no va a tener recompensas de parte de los reyes y de parte de los emperadores y de parte de lo que él espera. No sabemos realmente en qué consistió mayoritariamente la aflicción de Jeremías, de Baruch. Es muy probable que la aflicción que él tiene no solamente tenga que ver o esté relacionada con el episodio que tuvo con el rey Joacín de quemar el rollo y de amenazarlos de muerte. Es probable que la angustia y la soledad y la depresión en la cual él cayó y su fatiga y su gemir estén asociados también con toda la tarea de recopilación de estos datos, porque durante estos meses Baruch fue escritor silencioso, recopilando 23 años de historia del profeta Jeremías, y en esos 23 años de historia, de lo único que se habla básicamente del pueblo es que son un pueblo rebelde, que les espera juicio y destrucción y que Dios va a derramar su ira sobre una nación pecaminosa. Es muy probable que esos 23 años, sí, es como una película que pasa frente a sus ojos de 23 años de historia, que él tiene que escribirla, que él tiene que ser autor allí, y entonces se comienza a afligir duramente de saber cómo ese pueblo en el cual él vive, esa nación en la cual él ha nacido y ha crecido, es una nación rebelde, obstinada, y qué piensa Dios de ellos. Ahora, es probable que se una a eso también, para aumentar más su dolor y su angustia, que en el mismo libro que él está escribiendo de boca del profeta Jeremías, se registre que el juicio mayor que Dios va a mandar para esta nación, además de la destrucción de las ciudades y la destrucción de la dinastía y la destrucción de la seguridad nacional y los símbolos, sea un exilio en Babilonia por 70 años. Es muy probable que reconocer la rebeldía del pueblo, comprender el juicio de Dios y comprender el castigo máximo que van a vivir en ese periodo posterior, que son 70 años de exilio, comience a causar una impresión muy grande, emocional y anímica en este escriba diligente. Es muy probable que todo eso comience a generar una angustia, una preocupación y serios interrogantes en la vida de este escriba. Es probable que con esos sentimientos encontrados y con ese ánimo muy complejo va donde el rey Joacín a llevar el documento, y cuando lo lleva se encuentra con un rey rebelde que desprecia la palabra, que se burla, que la tiene en poco, que la quema, y de esa manera intenta silenciar la voz de Dios y acallar su conciencia y pensar que destruye el mensaje divino y amenazar a los mensajeros. Todo esto, por supuesto, genera una reacción emocional de angustia, de soledad, de cansancio y de fatiga en este escriba. Ahora, no es para menos. Cualquiera de nosotros, frente a realidades de juicio, frente a realidades de una radiografía tan
cruel, tan vívida de lo que vive el pueblo, pues es muy probable que nosotros caigamos en situaciones angustiantes. Ahora, es probable que no solo eso, sino que nos llenemos de ánimo y de fortaleza, de expectativas, llevemos el mensaje esperando que va a ser bien recibido, pero una vez presentamos el mensaje hay una reacción encontrada: desprecio, obstinación, rebeldía e ignorancia. El escriba Baruch cayó en un periodo de depresión. Una depresión profunda tiene Baruch. Esa depresión se manifiesta con tristeza, con dolor, con fatiga, con gemidos, con cansancio y con tensión. Es una fatiga muy grande la que tiene Baruch, es una angustia muy grande en la cual no encuentra respuesta, y ante esa fatiga angustiante su exclamación más notoria es: ¡ay de mí ahora! ¡Ay de mí! Es algo así como: ¿en qué me metí? ¿O qué estaba viendo yo cuando me comprometí a esta tarea? Es algo así como: ¿quién podrá socorrerme o auxiliarme? ¿Quién podrá entender mi dolor, mi angustia? ¿Quién podrá defenderme? Porque con quien estoy ahora trabajando, con quien estoy aliado, o quien es mi compañero, vamos a enfrentar soledad y angustia. Ahora, queridos hermanos, yo quiero que recordemos que el profeta Jeremías, en el capítulo 20, la Biblia nos describe un periodo angustiante de su vida en el cual cayó en un serio episodio depresivo. El profeta Jeremías en su depresión también manifestó esta misma exclamación y también intentó no querer vivir y menospreció todo su llamado. El profeta Jeremías también responsabilizó a Dios de la presión que él estaba viviendo, igual que el escriba Baruch. ¿Por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? El escriba Baruch culpa a Dios, responsabiliza a Dios de todo lo que él está viviendo, y responsabiliza a Dios porque, siendo que él sirve en una buena causa, ¿por qué los resultados no son buenos? Siendo que él sirve para una buena causa, debiera esperar buenos resultados, aprobación, compañía, promoción, respeto, admiración y recompensas. ¿Por qué, si él se dedica a una causa tan buena a nivel espiritual, a nivel de la adoración del pueblo, a nivel moral, por qué, si él se dedica a una causa tan buena que tiene que ver con la historia y la cultura recopilada para dejarla por escrito en manuscritos sagrados que van a ser usados también por la monarquía, por qué él recibe en contraprestación persecución? ¿Por qué recibe soledad y angustia? ¿Y por qué Dios le permite que su compañero de turno, que va a ser su compañero hasta la muerte, también enfrente situaciones de soledad y de angustia? Ahora, es interesante que mientras Jeremías sufrió, también siendo joven, un periodo depresivo y de angustia, el Señor lo restaura. Ahora luego lo une junto a Baruch, y Baruch, en su primer episodio público, enfrenta la misma realidad emocional. Ahora, en el capítulo 45, quien escribe es Jeremías para Baruch, su amigo y su compañero. Es decir, Jeremías ya pasó por este periodo, luego lo pasa Baruch, y Jeremías escribe para Baruch para animarle, para decirle: yo también pasé por lo mismo, no te enfoques en ti mismo, no pienses en tu propio bienestar, no te enfoques en tus propios sentimientos, no tengas lástima de ti mismo. Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios quiere usar la crisis para madurarnos, para fortalecernos y para confortarnos. Es interesante porque Dios descubre el corazón de Baruch en estos dos versículos. Por eso Dios le escribe de manera directa: tú dijiste, tú lo expresaste con tu boca y tú lo viviste en tus emociones. Dios no ha olvidado lo que por 25 o 30 años atrás Baruch había enfrentado y por lo cual Jeremías había ido como mensajero para confortarlo. Ahora, también porque es importante esta expresión o este derroche emocional que tiene el escriba Baruch, del cual Dios no lo oculta. Es importante porque Dios nos muestra que nosotros somos seres emocionales. Nos muestra que nosotros estamos constituidos de la misma materia prima de la que fueron constituidos los profetas y los patriarcas de la Escritura. Que a pesar de Jeremías y Baruch ser hombres prominentes y usados grandemente en el pueblo de Israel y ser profetas y escribas a las naciones, fueron hechos de la misma fibra emocional de la cual nosotros estamos hechos.
que ellos, al igual que nosotros, enfrentamos situaciones de dolor, de angustia, de tensión, de fatiga, de cansancio, y no debemos ocultar nuestras emociones. Que muchas veces nosotros también responsabilizamos a Dios de lo que nos pasa, le culpamos y nos exclamamos similarmente, ¡ay de mí ahora! ¿O por qué pasó eso? Lo hacemos con dolor, a veces lo hacemos con rabia, con indignación, a veces lo hacemos con reproche frente a Dios y muchas veces buscamos responsables cuando generalmente no hay responsables. Muchas veces nosotros pensamos que un indicador del respaldo de Dios en nuestro llamado es estar bien emocionalmente. Pensamos que un indicador de que Dios está con nosotros es que nuestras emociones florezcan y tengamos placer y gozo y contentamiento y deleite y recompensa en todo lo que hacemos. Pero queridos hermanos, querida iglesia, muchas veces sucede todo lo contrario. Mientras más nos dedicamos a la obra de Dios, mientras más cosas valiosas Dios nos permite realizar a favor de su obra y a favor de otros creyentes y de otras personas, más consternación, más dolor y más aflicción tenemos que vivir. Esa aflicción viene de muchos lugares y con muchos propósitos. Pero este texto nos ayuda nuevamente, como el capítulo 20 de Jeremías, a entender que podemos expresar libremente nuestras emociones frente a Dios, aún así si estamos equivocados. Aún estando equivocados en nuestras emociones y en la apreciación que tenemos de ellas, debemos expresarlas frente a Dios, porque Él es omnisciente. Aún si nos sentimos angustiados y cargados y fatigados y a punto de desfallecer, debemos expresar eso ante Dios, primero porque Él lo conoce y segundo porque debemos ser honestos ante Él, porque solo en Él encontramos alivio, encontramos confort, encontramos fortaleza y consejo para nuestras emociones. ¿Quién de nosotros o alguno de nosotros no ha pasado por serios momentos de angustia, de aflicción? ¿Quién de nosotros en su vida no ha pasado por grandes momentos de desánimo, de tristeza, de dolor, de gemir y de decir, no puedo más, hasta aquí voy? ¿Quién de nosotros, así como Jeremías no ha dicho o no llegará el momento en que diga, no voy a continuar, no puedo más, no tengo fuerzas, no tengo condiciones, me estoy consumiendo en mi angustia, en mi dolor, en mi desespero, en mi desencanto? El escriba Baruch llegó a ese momento que ya había tenido el profeta Jeremías, su compañero. Este Jeremías es llamado para animarlo y para recordarle por parte de Dios que él ha vivido momentos similares. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En Jeremías 15:10 dice, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra? Nunca he dado ni tomado en préstamo y sin embargo todos me maldicen. Recordemos que en el capítulo 15 Jeremías había hecho una exclamación similar y había puesto a su madre como testiga. ¡Ay de mí, madre mía! ¿Por qué me engendraste para pasar tanto dolor? Jeremías 15, 17 y 18, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria o como aguas que no son estables? Y luego en el capítulo 20, en su punto mayor de expresión emocional y de depresión que está viviendo el profeta, dice, me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de resistirlo y no pude. Jeremías 20, 7 al 9. Y recordemos lo que hizo el profeta Elías también, en Primera de Reyes 19:4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya. El salmista David en el Salmo 55:4 dice, mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído.
queridos hermanos, nosotros no pasamos situaciones diferentes a las que estos hombres de Dios enfrentaron. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones supremamente angustiantes y algunas de esas situaciones se prolongan por largo tiempo, en la familia, en la salud, en la iglesia, en la misma realidad política y nacional. Muchas de las realidades que enfrentamos de dolor son supremamente angustiantes, extenuantes, nos sentimos debilitados, nos sentimos a punto de sucumbir. En muchas de esas realidades lloramos y nos angustiamos, afligimos terriblemente. No sabemos qué hacer, no encontramos el camino, no encontramos los recursos para solucionar, para solventar, no vemos esperanza en medio de nuestro dolor, nos consumimos en la tristeza, en la fatiga y en el gemir. Esta es una realidad común al ser humano, es una realidad común a los creyentes, pero es una realidad muy común en los siervos de Dios. De manera especial los siervos de Dios, los pastores, los misioneros, los dedicados a la obra de Dios, enfrentamos situaciones de profundas angustias, de profundas depresiones y no somos comprendidos con facilidad ni por la familia ni por la congregación. ¿Por qué enfrentan los siervos de Dios grandes situaciones angustiantes y de gemir y de dolor? Porque ellos son puestos por Dios para dar un mensaje divino, celestial, a un pueblo rebelde y obstinado que no quiere obedecer. Porque ellos son unos intermediarios o unos mensajeros comprometidos con la verdad divina a un pueblo comprometido con el mundo. Porque ellos son puestos por Dios para presentar la voz de Dios de juicio y reparación a un pueblo obstinado que se tapa los oídos para no escuchar. Esa realidad, estar en medio de un pueblo obstinado y un Dios que ejercita justicia y juicio para una nación rebelde, genera grandes crisis en los siervos de Dios como Jeremías y como Baruch. Porque ellos no pueden estar a favor del pueblo, porque el pueblo es rebelde y obstinado. Pero no pueden estar a favor de Dios tampoco, porque todo lo que dice Dios para el pueblo es destrucción y ellos hacen parte de esa comunidad. Ellos no pueden hacer que el pueblo cumpla y obedezca lo que ellos anhelarían que cumplieran, porque es el mensaje celestial. Presentan el mensaje con esperanza y reciben como resultado rebeldía, juicio, señalamiento y persecución de parte de una nación. Baruch está en un profundo momento depresivo. ¡Ay de mí ahora! ¿O qué hago de mí en este momento? ¿Qué puede hacer Baruch? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que puede hacer para cambiar las circunstancias? ¿Puede Baruch acaso desistir del llamado? ¿Puede Baruch acaso preferir no continuar con Jeremías como escriba y aliarse con el gobierno de turno? Si lo hace, ¿van a cambiar las circunstancias? ¿Es mucho mejor y trae mejor recompensa y estabilidad emocional servir al mundo o servir a Dios? Por supuesto que servir al mundo nos trae mucha más tranquilidad y menos pesares emocionales en el momento. Baruch quiere estabilidad emocional en el momento, para mí, ahora. ¡Ay de mí, ahora! ¡Ay de mí, hoy! ¿Quién me soluciona esta problemática hoy? Y por supuesto, cuando servimos al mundo, el mundo con mucha facilidad nos trae recompensas temporales, ilusorias, fantasiosas, efímeras, que nos traen respuestas a la hora, al hoy, al momento, y que solucionan o mitigan fácilmente nuestras angustias para hoy. Pero no perduran y no resuelven las situaciones a largo plazo. Estamos nosotros meditando en una pregunta importante de este capítulo. ¿Busco para mí grandezas? Cuando Baruch expresa, ¡ay de mí ahora!, nos muestra que realmente él está centrado en sí mismo, que él está centrado en su propia realidad de dolor, en su propia circunstancia, y que no está centrado en toda una nación, en todo un pueblo, y mucho menos en Dios. Versículos 4 y 5. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú busques para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. La última sección de este capítulo corto es una sección supremamente interesante. Dios le manda un mensaje a Baruch a través de Jeremías. La primera parte del mensaje le trae un recuerdo de uno de sus momentos depresivos.
Le recuerda un momento doloroso, angustiante y difícil que pasó el escriba Barut. Y luego, después de ese momento, le da la exhortación, le llama la atención, lo reprende duramente. Y Dios lo reprende duramente a través de dos maneras. Primero, diciéndole quién es Dios. La primera forma como Dios reprende al escriba Barut en este mensaje es diciéndole quién es Dios. Es decir, eso que tú dijiste y como tú me culpaste, ¿sí? Como tú dijiste que yo te traía tristeza y aumentaba tu dolor o te añadía dolor, quiero decirte quién soy yo. Yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. La primera parte de la respuesta que Dios le da a Barut por boca de Jeremías es una respuesta estremecedora. Es una respuesta categórica. Es una respuesta donde Dios le dice a Barut, tú te estás metiendo conmigo. No te metas conmigo, yo soy Dios. Tú pretendes culparme por lo que vives emocionalmente. Tú pretendes responsabilizarme por tus angustias y tus dolores. Yo soy Dios y quiero decirte qué puedo hacer y qué quiero hacer y qué voy a hacer. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Esas dos expresiones son expresiones que se le dieron a Jeremías en el capítulo 1 cuando fue llamado al ministerio. Jeremías fue puesto para arrancar, para destruir, para derribar y para arruinar. Y después de 23 años de labor profética de Jeremías, Dios le tiene que recordar, pero no a Jeremías, sino a un escriba atrevido, osado, que en su momento de angustia y de dolor responsabiliza a Dios de lo que le está pasando, pretendiendo no pasar angustias ni dolores y pretendiendo pasarla bien cuando Dios dice que no. Y él le dice, he aquí que yo, que soy Dios, que soy soberano, que soy el Dios de Israel, el Dios tuyo, soy el que destruyo a los que yo mismo edifiqué primero y arranco a los que planté. Es decir, Barut, ¿qué te crees? ¿Pretendes tú que porque te llamé a cumplir una tarea y apenas estás en el primer año de esa tarea y te fue un poco mal, te caes en una depresión profunda, te afliges por semejante cosa que no tiene sentido realmente frente a la eternidad y frente a toda una vida de servicio? Y no solamente caes en tu angustia y te afliges y te entristeces, sino que me responsabilizas a mí. ¿Pretendes tú que yo te quite tu dolor para que tú pienses que yo soy un Dios bueno y que soy compasivo y misericordioso? ¿Pretendes tú que en esta situación de angustia yo mitigue tu angustia para que tú tengas un mejor concepto mío? ¿Crees tú que yo soy el que añado al dolor? Pues sí, y más, no solo te añado dolor, no solo he añadido tristeza a tu dolor, Jeremías, a tu dolor propio y personal. Yo soy el que destruyo a quienes yo edifico y quien arranco a los que yo planto, y mis ojos vigilan toda la tierra y puedo hacer lo que yo he determinado, no solo contigo, sino con toda la humanidad. Es increíble cómo Dios llama la atención a Barut para que amplíe su visión, porque él está ensimismado en sí mismo, viendo su patético dolor y su realidad angustiante, y no concibe que Dios es soberano, que Dios es perfecto, que Dios es justo, pero que toda la tierra está bajo dolor. Que los 23 años de mensaje que se han recopilado, para los cuales él ha prestado su pluma de escribiente, manifiestan el dolor y la angustia que han pasado, y los que pasarán serán mucho mayores. Lo que Dios le está diciendo a Barut es, ¿no soportas este primer momento? Barut, te he llamado para seguir al lado de Jeremías, y no solo tendrás que soportar este momento, sino presenciar peores momentos que vendrán para ti, para Judá y para Jerusalén. Tú no escaparás. El hecho de que tú seas el portador del mensaje, el hecho de que tú seas el que vas como mediador entre Jeremías y el rey para llevar el mensaje al palacio, no hace que tengas privilegios. No amerita o no acredita que tengas privilegios y que todos sufran y que tú la pases bien. No tiene sentido. Tú no eres mejor que el pueblo. Tú no estás por encima del bien y del mal. El hecho de que seas mi mensajero no hace que tengas que sustraer, o que yo tenga que sustraerte del dolor y de la miseria que el pueblo va a pasar de destrucción. Luego el versículo 5 continúa Dios respondiéndole a Jeremías a través de una pregunta, y es una pregunta
pero bien enigmática en el capítulo y en el libro del profeta Jeremías. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Es decir, o sea, Baruch, no entiendes nada de lo que está pasando. Baruch, te llamé para un mensaje, pero el mensaje es de juicio, no es de prosperidad. Como el mensaje es de juicio que tú llevaste, pues obviamente el rey Joacín lo menospreció porque eso ya estaba escrito en las profecías que tú llevabas. Como el mensaje es de juicio, ya estaba escrito que ustedes iban a ser perseguidos y tú lo escribiste y lo llevaste. Lo llevas ante el rey lo quema, te ordena persecución y tú te deprimes y me responsabilizas a mí. El versículo 5 es un llamado directo a los ojos, al corazón, a la conciencia del escribiente Baruch. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Es algo así como, estamos en dolor, estamos en miseria, se avecina una destrucción y tú pretendes recompensas y premios para tu vida. Estamos en una situación angustiante de miseria, de caos para una nación, de juicio inminente, de ira derramada sobre un pueblo rebelde y tú esperas que te vaya bien a ti. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué te has creído? ¿Eres de mejor familia? ¿Vienes de una materia prima diferente que aspiras que mientras todos los demás son destruidos, tú seas puesto en honor y en recompensas y en privilegios? Ahora, ¿qué realmente era la grandeza que esperaba Baruch? La Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice qué tipo de grandeza él esperaba. Si sería reconocimiento, honor, prosperidad por parte del rey, que lo reconocieran y lo condecoraran, que le recompensaran, lo pusieran en un museo su escrito y lo reconocieran a él como el escribiente más hábil, que en escasos 2 meses había reconstruido una historia tan densa de 23 años. ¿Qué estaba esperando Baruch? Pero básicamente lo que la Biblia nos dice era que él sí esperaba grandezas para sí mismo. Él estaba centrado en sí mismo. Su ambición, su egoísmo, su individualismo le hacía ser tan pretencioso de aspirar cosas de Dios y cosas políticas de bienestar y de comodidad para sí mismo. ¿Cuán egoísta? ¿Cuán centrado estaba él en su propia aspiración y no centrado en Dios y mucho menos en la profecía que él mismo había escrito y que él había llevado ante el palacio? ¿Y tú buscas para ti grandezas? Esa gran pregunta, una pregunta supremamente cuestionadora, una pregunta supremamente inquisidora al corazón y a la conciencia de Baruch, no espera Dios que Baruch la responda. Porque lo más probable es que en el momento de la angustia, en el momento de la depresión, cuando Baruch está en su gemir y en su dolor, sintiendo lástima de sí mismo y responsabilizando a Dios, se le hace esta pregunta, pues Baruch hubiera respondido diciendo, sí, busco para mí grandezas, y no solo las busco, no solo las quiero, no solo las anhelo, también las merezco. Las merezco por lo que he hecho, las merezco porque he arriesgado mi vida junto a Jeremías, las merezco porque tengo la disposición de servir con abnegación, las merezco porque soy leal, las merezco porque soy un escribiente hábil, diligente, prestigioso y educado, y porque he prestado mi pluma y mi mano para escribir diligentemente sin cuestionar al profeta. Claro que merezco para mi grandeza. Claro que merezco que me vaya mejor, merezco tener algo, tener estabilidad, no estar como escondiéndome del rey y mucho menos pensar que voy a ser fugitivo en el futuro. Claro que las merezco, pero Dios no le da la oportunidad a Baruch de responder a esta gran pregunta. Esta no es como muchas de las preguntas del libro del profeta Jeremías, que son preguntas retóricas, preguntas cuestionadoras, reflexivas, que llaman a la meditación y que se espera una respuesta en silencio de los interlocutores. Esta no es una pregunta igual, es una pregunta diferente, es una pregunta directa, una pregunta enjuiciativa, pero es una pregunta a la cual no se espera que el interlocutor responda. Porque si responde en su depresión, hubiera desafiado mayormente a Dios con su respuesta. El hombre, cuando está en su miseria, en su rebeldía, en su ambición, se le pregunta si realmente quiere eso y él va a ratificar que lo quiere. Él no se va a arrepentir. Pero saben, Dios mismo responde. Es una de las pocas preguntas en el libro de Jeremías que tienen un desafío en la presentación del cuestionamiento, pero inmediatamente, sin mediar palabra, una respuesta. Y es básicamente así: ¿tú buscas para ti grandezas? No las busques.
Y nos parece ver el énfasis de Dios, la fuerza de Dios, al darle este mensaje a través del profeta Jeremías. No las busques. Y hay un por qué no las busques. No es simplemente no porque no. Hay un por qué, igual como el por qué del versículo número 3. ¿Por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Y Dios le responde en el versículo 5. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Porque he aquí que yo soy Dios. El primer porqué del capítulo que lo expresa Barut en su angustia depresiva es ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Es decir, ¿por qué me va mal cuando obro bien? ¿Por qué me va mal y no recibo recompensa y promoción cuando eso es lo que yo anhelo? Yo merezco eso. Yo estoy para grandes cosas. Yo estoy para surgir y para triunfar. ¿Por qué Dios no me permite? ¿Por qué Dios me pone tanto obstáculo y me impide y no solo me aflige? La respuesta de Dios no se deja esperar, versículo 5. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. ¿Buscas grandezas? ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Y ustedes, queridos hermanos, han presenciado en las prédicas y en nuestra doctrina que nos hemos adherido, gracias a Dios y a su gracia infinita sobre nosotros, a este tipo de mensaje. Buscas para ti grandezas, buscas comodidad, buscas bienestar, buscas recompensas, buscas ser promovido por el hombre y recompensado por lo que haces o por lo que anhelas o tienes, pues no lo hagas. No lo hagas. No pienses que la grandeza de este mundo es la recompensa natural que reciben los siervos de Dios. No pienses que la recompensa del mundo para ti, para el hoy, para el ahora, es lo que tú debes esperar por tu servicio. No esperes recompensa, no esperes reconocimiento, no esperes promoción, no busques eso. Te equivocas grandemente cuando vas tras las recompensas del mundo. Te desvías de la verdad y del verdadero carácter de Dios y de su propósito y de su voluntad manifiesta cuando vas en busca de tus propios beneficios, en busca de tus propios logros y en busca de lo que tú consideras es grande para ti. No lo busques. Grandes multitudes de personas van detrás de discursos que les prometen prosperidad, salud, beneficios, riqueza, sin ningún tipo de exigencia y en muchos casos sin arrepentimiento y mucha riqueza sin Dios. Recordemos que la tentación a la cual Satanás sometió a Jesús en el desierto al comienzo de su ministerio fue justamente eso, darle riqueza sin Dios, poder sin Dios y pan sin Dios. Sustento sin Dios. Esa es la tentación a la cual nosotros nos vemos abocados y Barut estuvo abocado y se angustió terriblemente hasta caer en la depresión. ¿Qué deprimió a Jeremías, a Barut? Lo deprimió el no poder ver resultados en sí mismo, el no poder ver toda la grandeza que ambicionaba. Él ambicionaba un puesto de honor, un lugar de privilegio y reconocimiento político, autoridad y prestigio, y recibe persecución, soledad y tiene que esconderse del rey para no morir. Recibe una ciudad en ruinas, tiene que irse como exiliado y como fugitivo en Egipto, y él estaba esperando grandeza. Muchas veces nosotros vamos tras las grandezas de este mundo. Dice la Biblia, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, no atesoremos para este mundo. No nos esforcemos fatigadamente, incansablemente por las cosas de este mundo que perecen. No pretendamos ser reconocidos en este mundo porque vamos a tener aflicción. No pretendamos tener seguidores, tener quienes nos aplaudan, nos reconozcan. No pretendamos eso. Es mucha presunción de nuestra parte, como la presunción de Barut, el escribiente, que tiene en este capítulo de decir, Dios, ¿por qué me añades tristeza cuando yo hago bien? Añádame bendiciones. Nosotros quisiéramos que las bendiciones que Dios nos añadiera fueran dinero, salud, poder y prestigio. Pero muchas veces las bendiciones que Dios nos añade son pruebas para nuestra santificación, son adversidades para nuestra humillación, son situaciones de dolor y de angustia para que bajemos la cabeza y reconozcamos al que todo lo puede. Y entendamos que nosotros somos vasijas de barro, cual Jeremías lo enseña, y que no somos tesoros, sino que el tesoro es Dios puesto en vasijas de barro. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Yo traigo mal sobre toda carne, y por supuesto ahí está incluido Barut.
Dios está dando un mensaje de juicio para una nación rebelde. No puede pretender Barud, que es el secretario, que la va a pasar mejor que el pueblo. Dios no lo va a mandar a un planeta diferente o a un país diferente construido solamente para él. Barud no va a vivir en un país de las maravillas, que es el país de la utopía, el país que no existe en ningún lugar. No va a tener el país donde viva sin dolor y sin angustia, simple y llanamente porque es un escribiente, un colaborador de un profeta. Siendo colaborador leal, siendo compañero incansable, infatigable de Jeremías, va a afrontar cual Jeremías los mismos padecimientos que tienen todos los siervos de Dios y toda una nación en peligro y amenazada, igual que nosotros. Pero hay una promesa extraordinaria al final del capítulo y de esa exhortación tan fuerte que reprende el corazón y la altivez y la ambición de Barud. Pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¡Qué extraordinario! Barud está buscando grandeza, pero no sabe si va a tener la vida. Barud quiere posición y quiere honor y reconocimiento, pero no sabe si tiene como garantía la vida para poder recibir eso. Dios le dice, no busques grandeza, no van a llegar, pero ¿saben qué? Sí te aseguro que tendrás la vida como botín, es decir, podrás vivir. Recordemos que casi siempre cuando un hombre entra en depresión, es lo que la Biblia registra, en esos periodos profundos de depresión y de angustia, lo que desean es morirse. Elías deseó morirse, Jeremías deseó morirse, Jonás deseó morirse, Job deseó morirse. Es muy probable que Barud, en esta angustia tan grande que se manifiesta en el versículo 3, haya deseado morirse cuando dice, ¡ay de mí ahora! ¿O qué hago conmigo ahora? Es muy probable que él haya deseado morirse. Y la respuesta de Dios para Elías fue, largo camino te resta. Y la respuesta de Dios para Barud es, te voy a asegurar la vida. Es decir, no te vas a morir de angustia y de aflicción. No te vas a morir en esta depresión tan suprema que tú tienes. No vas a morir, te voy a dar la vida como botín y te la preservaré en todos los lugares donde fueres. Yo creo que eso no es muy buena promesa ni esperanza para un profeta en depresión o para un escriba en depresión. Yo creo que en la depresión más grande lo que uno quisiera es que se acabe esto ya, que se solucione de la manera más rápida e inmediata para no seguir en semejante angustia tan extenuante, tan oprimente como la que estaba viviendo Barud. Pero la respuesta de Dios es, no te voy a quitar la vida, te la voy a preservar a largo plazo. Barud recibe eso de parte de Dios. Y por supuesto que Barud quiere grandezas. Su corazón joven, su mente joven, su inexperiencia le hace anhelar grandezas, posición, honor. Para menos no debía aspirarse y prepararse. Pero Dios le dice, yo estoy para traer mal a toda una tierra. Tú vas a ver con tus propios ojos y vas a experimentar en tu propia vida toda la maldad que yo traigo sobre esa nación. Y yo les pregunto, ¿Barud vio toda la destrucción que Dios había dado a través del profeta Jeremías? ¿Fue testigo vivo? ¿Experimentó con su propio cuerpo y sus propias emociones y con sus ojos vio la destrucción de Judá y de Jerusalén por estos reyes rebeldes que se habían apartado de Dios? ¿Participó Barud de todo el dolor y la angustia que Jeremías también tenía? ¿Qué pasa si Dios le dice a Barud, bueno, no quieres sufrir más, entonces te soluciono, pare de sufrir? Jeremías hubiera tenido que seguir solo, pero Dios había llamado a Barud para padecer por causa del reino, pero también por causa de la compañía abnegada a este siervo de Dios. Dios es misericordioso con Jeremías, no va a dejar a Jeremías en la soledad, en la angustia y en la presión solitaria de este camino difícil. Dios lo va a unir junto a Barud, para que junto a Barud, a pesar del primer desaliento que él afronta en el primer año de su llamado, pueda caminar a largo plazo con Jeremías, puedan ser compañeros, confidentes y en sus tertulias recordar todo lo que Dios ha hecho a lo largo de su ministerio. Lo acompaña primero en la recopilación de la historia, luego lo acompaña en prisión, lo acompaña en la compra de una propiedad, lo acompaña en la destrucción y las ruinas de la ciudad, luego lo acompaña en el viaje extenuante a Egipto y lo acompaña en su estadía en Egipto allí y muy probablemente mueren allí
ancianos, viejos, pero recordando con gracia y con misericordia las bondades de Dios para la nación. Recordando que si bien es cierto, afrontaron situaciones de angustia y de depresión, situaciones donde quisieron no continuar los dos frente a Dios, Dios les alentó, Dios les fortaleció, les levantó, que pasaron sendos momentos de angustia, momentos muy difíciles, extenuantes, momentos que cualquiera no soportaría con facilidad, pero terminan los dos ancianos juntos, comprendiendo y entendiendo la fidelidad de Dios. Yo soy Jehová, Dios de Israel. La respuesta que Dios le da a Barud es: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. ¿Quién pelea por nosotros? Si bien es cierto, en el capítulo anterior se presenta como Jehová de los ejércitos para traer juicio y destrucción a los malvados, también es Jehová, nuestro Dios, defensor, providente de su pueblo, que aún en los peores momentos lo sostiene y lo sustenta para la gloria de Dios, pero también para nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, y para que tengamos que contar. Jeremías y Barud tuvieron que contar a las nuevas generaciones y que conversar cuando estaban ancianos en Egipto. Los últimos años que ellos vivieron en Egipto, refugiados allí en Egipto, tuvieron muchos temas de charla estos dos varones, y lo que tuvieron que contar fue: Dios es justo, pero Dios nos ha preservado. Nos dio la vida como botín para que tengamos que contar a las nuevas generaciones. Es mejor la vida que cualquier otra cosa. Recordemos que esta misma promesa se le dio a Ebed-Melech cuando fue y protegió a Jeremías de morir en la cisterna. Cuando Ebed-Melech va a interceder ante el rey para sacar a Jeremías de la cisterna y le provee sogas y trapos viejos para sacarlo de allí, y le proveen una ración porque él intercede ante el rey, dice la Biblia que el mensaje que se le dio a Ebed-Melech es que Dios le preservaría la vida como botín. Es decir, no moriría en la destrucción de Judá y de Jerusalén. Sería llevado cautivo o llevado fugitivo a Egipto, pero Dios le preservaría la vida. Dios le preserva la vida a Barud. ¿Por qué? Porque es mejor que la vida, que las grandezas de este mundo. Es mejor la vida que cualquier otro regalo o premio. Y si tú y yo tenemos la vida hoy, sintámonos honrados y privilegiados por Dios, porque tenemos la vida. Y la vida es más importante que cualquier grandeza o reconocimiento temporal o efímero. Porque teniendo la vida, tenemos esperanza, tenemos el favor de Dios para seguir viendo su bondad y seguir contando a nuestra posteridad las maravillas de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que es un privilegio tener larga vida sobre la tierra, porque teniendo la vida, tenemos la conciencia y tenemos el recuerdo para infundir a las nuevas generaciones el testimonio y la historia viva de lo que Dios hace con su pueblo. Te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Yo les pregunto, ¿Barud sucumbió ante el primer momento angustiante que tuvo en su vida como escriba? No sucumbió, aunque él pensó que sucumbía igual que Jeremías. Largo camino le restaba, camino de sufrimiento, camino de dolor, camino de angustia, de soledad, de exilio, de desarraigo. ¿Por qué Dios no bendijo a Barud con grandezas? ¿Por qué Dios no premió a Barud siendo un escribiente tan fiel, con grandeza según ambicionaba su corazón? Porque no es la forma como Dios recompensa. Porque Dios nunca recompensa a sus hijos con bendiciones temporales. Porque Dios nunca premia la fidelidad, la lealtad y la abnegación con cosas materiales. Porque Dios nunca, en ninguna parte de la Escritura ni de la historia nos muestra que Dios premia la fidelidad de su pueblo con cosas temporales y efímeras como añadidura. La Biblia dice que Dios nos premia con la vida, nos premia con su gracia, nos premia con su perdón, con su compañía, con su presencia innegable e inconfundible a lo largo de los caminos por donde Él nos envíe. Esa es la recompensa que debemos añorar y esperar. No añoremos grandezas, querida congregación. ¿Busco para ti o para mí grandezas? ¿Buscas para ti grandezas? No respondas, yo sé que sí, igual que Barud. Pero la respuesta de Dios es: no las busques. No busques para ti grandeza. No busques reconocimiento, no busques ser promovido. No aspires tener premios aquí en esta tierra que te recompenses. Eso hace el mundo. El humanismo premia. El humanismo reconoce a las personas. El humanismo vive en función de las personas y las figuras y los rostros.
Pero el creyente y la iglesia y los siervos de Dios no vivimos en función de esas cosas tan efímeras. Vivimos en función de un Dios que todo lo puede, que nos envió a Jesucristo para perdón de nuestros pecados y nos ha dado la vida como botín, porque Él dio su vida por nosotros para que en su vida y en su muerte nosotros tengamos vida y esperanza. No busquemos el reconocimiento de este mundo. No pretendamos puestos de honor y de privilegio. No sé si ustedes recuerdan la historia de los hijos de Zebedeo, que los hijos de Zebedeo fueron ante Jesús para hacer una petición muy loable y muy justa según ellos, muy necesaria, y es: concede, dice la madre como intermediaria, en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden, ustedes no conocen lo que yo estoy haciendo con ustedes. Queridos hermanos, ustedes y yo no sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Solo sabemos que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y que por la gracia merecida de Jesucristo nuestro Señor, Él se ha puesto a nuestro favor y Él nos ha preservado la vida como botín. Tenemos como seguro la vida eterna. Ese es nuestro seguro. Ese es nuestro seguro de vida, que estamos con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor. No tenemos como seguro nada más. Es muy probable que en lugar de tener casas y cosas aquí en esta tierra, Dios nos quite lo que nos ha dado. Es lo más probable. Muchas personas, muchas veces aún en la iglesia, sentimos envidia cuando otro prospera. Dice la Biblia: no lo hagamos. A veces a uno le da hasta temor expresar algunas bendiciones que Dios le da porque otros hermanos sienten envidia. Si uno consigue un carro, muchos hermanos sienten envidia. Si tiene una casa, otros hermanos sienten envidia y piensan que es mejor no apoyar porque no vale la pena apoyar a alguien que Dios está dándole. Si uno viaja, muchas veces yo viajo y nunca aviso que voy a viajar porque muchos sienten envidia, porque piensan que esa es la grandeza que se merecen y que ese es el honor y la promoción que se merecen o que es el puesto que se merecen. Hay personas que me dicen: pastor, ¿por qué no me pones a mí a hacer esto o aquello? Porque yo me lo merezco o porque yo lo puedo hacer. La pregunta es: ¿buscas para ti grandezas? No las busques, porque ya se te dio la grandeza que Dios fiel y sabiamente vio para ti y determinó para ti, y esa grandeza es la vida. Ese es el botín. Tú y yo tenemos vida, aunque no tengamos tesoros materiales. Tú y yo tenemos la vida como garantía en Cristo Jesús, aunque no tengamos promoción y reconocimiento político o humano en esta nación o en esta ciudad. Es probable que ni siquiera en la iglesia te reconozcan, pero no importa. Tienes la vida y la vida es tu garantía. Tienes a Jesucristo que dio la vida por ti y por todo su pueblo, para que a pesar de que vaya mal para la nación por su juicio, la vida que Él nos ha dado como botín sea guardada y preservada para seguir contando las maravillas y las gracias de Dios para nosotros. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas o aquellas demás cosas os serán añadidas. Oremos. Señor, gracias por tu infinita bondad y misericordia para nuestras vidas. Gracias por enseñarnos nuevamente que somos seres humanos y que nuestras pretensiones generalmente están equivocadas, que nos enfocamos en nosotros mismos y nos ensimismamos y olvidamos todo el plan y todo el panorama de lo que tú estás haciendo con una nación, con nuestra familia y con el mundo entero, y mucho más nos olvidamos de todo el carácter perfecto tuyo. Te culpamos y te responsabilizamos de lo que nos pasa y no comprendemos que todo lo que nos pasa es provisión tuyo y es permitido por ti para tu propia gloria y para cumplir el propósito que has determinado. Señor, te agradecemos por recordarnos tu palabra, por recordarnos que somos ambiciosos, que nos centramos en nuestras propias emociones y nos frustramos, que muchas de nuestras frustraciones y nuestras aflicciones es porque no tenemos lo que ambicionamos materialmente, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque sí buscamos para nosotros grandezas. Te pedimos perdón porque sí buscamos para nosotros puestos de honor y reconocimiento, cual los hijos de Zebedeo. Señor, recordamos lo que el profeta Eliseo le dijo a Giezi, el siervo de Naamán. Es horas de tener y de conseguir oro, piedras preciosas y tesoros. ¿Es hora de eso? Y la respuesta es no. No es momento de buscar cosas materiales y de esclavizarnos de las cosas materiales y de ambicionar mejores ingresos y mejores comodidades en esta tierra. Es hora de doblegarnos ante ti, de arrepentirnos y de servirte, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
Porque cuando buscamos para nosotros grandezas, lo que decimos es que amamos más el mundo y sus deseos y no a ti. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos el Evangelio, aplica el Evangelio en nuestros corazones para que con el Evangelio tengamos la buena nueva de que nuestro futuro y nuestro tesoro está en el reino de los cielos y no aquí. De que nuestro corazón está siendo guardado por ti para la recompensa eterna y no que nuestra vida es disfrutar el bienestar temporal, porque quienes disfrutan del bienestar temporal tienen como garantía la condenación eterna. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por permitirnos ver la radiografía de esta personalidad ambiciosa. Gracias por permitirnos ver que si bien es cierto, Barud era un hombre leal, un hombre abnegado, un hombre juicioso, inteligente, en su corazón albergaba grandes ambiciones y grandes pretensiones materialistas de poder, de prosperidad y de bienestar. Gracias por desenmascarar la personalidad de Barud, porque de esa manera también nos muestra lo que hay en nuestro corazón, que muchas veces aparentamos mucha fidelidad y confianza y entrega, pero nuestro corazón está lleno de ambiciones y de pretensiones materiales. Ten misericordia de nosotros, lávanos con tu sangre y aplica tu palabra cada día a donde tú nos lleves por la vida que nos has dado para que vivamos para ti, que vivamos contentos y agradecidos con lo que nos has dado y que no busquemos añadiduras materiales, sino que nos añadas más y más bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.